Bienvenidos, esto es Cielo Falso, temporada 2, capítulo 2. En esta ocasión tenemos como invitado a Federico Radero, animador, artista visual, me atrevo a decir, guionista y director de animación en muchas obras que acaban de ver. Y vamos a conversar acerca de animación, de producciones audiovisuales, de arte y un poco también acerca de las emociones, que son parte importante o tal vez fundamental de la animación. Vamos a empezar revisando un poco tu trayectoria. ¿Nos puedes contar un poco dónde estudiaste, si existía una escuela de animación en tu época, aquellos tiempos, ¿no? y cómo llegaste a donde estás ahora o a las producciones en las cuales has participado? Bueno, en primer lugar agradecerte por el espacio, la oportunidad y la invitación de compartir este momento. Así que nada, muy feliz de estar acá y agradecido con vos, la organización y todos los presentes. Yo comencé en el maravilloso mundo de la animación hace 20 años ya. Soy de Buenos Aires y en ese momento no había escuelas de animación o que formasen animadores como por ahí. Hoy sí hay más. Yo desde chico supe que quería dedicarme a los dibujos animados. Me voy a corregir. De chico dibujaba y siempre algún pariente me decía: "Hoy de grande vas a ser arquitecto". Y dije, bueno, listo. Si significa hacer esto, ser arquitecto. Después me enteré de en qué consistía el trabajo de arquitecto, que no era simplemente ir a una oficina y dibujar lo que uno tenía ganas de dibujar, así que la animación fue lo más parecido que encontré a eso. Y en ese momento hace 20 años en Buenos Aires no había escuelas que formasen animadores. Entonces estaba en una situación sabía a lo que me quería dedicar, pero no sabía por dónde entrar. Hasta que finalmente encontré un anuncio en el diario de un estudio que en ese momento había una serie en Buenos Aires que era de acción real, que tenían un personaje animado. Se llama Mi familia es un dibujo. No sé si llegó acá, si no llegó no se perdieron mucho. Y cuestión que el estudio que producía estos 4 minutos de animación de este personaje, como había una falta de gente para trabajar, comenzó a dar un curso de animación. Así que vi el anuncio en el diario, junté los dibujos que tenía y fui. Hice el curso y recuerdo que el último día, la última clase, cuando se terminaba, yo decía, bueno, esto se termina y ahora ¿de qué me disfrazo? Pues tampoco es que veía una proyección de cómo seguir. Y recuerdo el último día, terminó la clase, yo guardando todo muy lento, como diciendo, bueno, como no queriendo que eso se acabase, y guardé todo muy despacio hasta que en un momento, estaba hace 10 minutos solo en la sala y dije, bueno, me voy a tener que ir, no puedo quedar acá toda la noche. Y recuerdo irme caminando muy despacio diciendo, por favor, si algo tiene que pasar ahora. Y recuerdo que el que era mi profesor, cuando estaba por cruzar la puerta, me dice, Fede, vení un segundo. Y me acerco y me dice, ¿qué tenés que hacer mañana? Digo, absolutamente nada. Y ahí me comentó que estaban haciendo pruebas para una serie de unos pingüinos que se produjo allá, los Pintín, no sé si llegó acá. Si no llegó tampoco se perdieron de gran cosa. Y estuve 3 días ahí practicando los personajes hasta que finalmente me dieron para hacer un intermedio. Estamos hablando en 2D, la época del papel y lápiz. Y me dieron para hacer un intermedio de prueba en el que le puse todo lo que tenía y lo dibujé, pero hasta que terminé extenuado con la columna toda rota y agotado, pero lo entregué. Y me dijeron, muy bien, eso es lo que buscamos. Y a partir de ahí comencé a trabajar y desde entonces no paré. Luego vendría el 3D. Así es. ¿Cómo fue tu paso del 2D al 3D? Porque en Chile en general nosotros estudiamos animación 2D y 3D en la misma carrera, entonces la gente sale preparada para especializarse sabiendo a lo que va. Pero luego vino el 3D. Sí, yo viví la llegada del 3D. Hoy puede parecer como, al igual que los teléfonos celulares, como algo que existió desde siempre, pero no. Y recuerdo que en ese mundo estaba trabajando en un estudio que estaban produciendo la película El ratón Pérez, que era con acción real y el ratón era en 3D. Y la animación se hacía en un estudio en Compostela,
pero la dirección de animación era desde Argentina. Entonces mi trabajo fue, sobre las escenas en las que iba a ir el personaje, dibujar las poses claves y de esa manera armar la referencia de cada plano para pasarlo al estudio de Santiago de Compostela. Hice todo ese trabajo con, no sé, eran unos 25 minutos de animación total, y cuando terminé, comencé a corregir pequeñas cosas de planos que mandaban, que por ahí era mejor corregirlas ahí en el estudio, y de pronto, entre una cosa y la otra, terminé animando 1 minuto y medio más o menos de un personaje, y ahí fue cuando comenzó la transición al 3D. Sin haber animado antes en 3D. ¿Tomaste los controladores del personaje en 3D y te pusiste a animar? Sí, tenía nociones, pero al principio fue como... Comencé sin la presión de tener que animar, comencé como corrigiendo cosas. Y al poco tiempo, eso, era más barato hacerlas ahí que mandarlas a Compostela, así que terminé animando ahí más o menos 1 minuto. Bueno, uno de los hitos de tu carrera es haber sido el director de animación de la película Metegol. No sé si la conocen, yo la conozco. Una película millonaria, ¿no?, para estándares latinoamericanos. ¿Sí? Todo en animación y dirigida por Juan José Campanella. Cuéntanos un poquito de la experiencia de ser director, imagino, con un equipo formado por profesionales de todo el mundo. Metegol fue... De entrada sabía que iba a ser, no solamente a nivel profesional, el desafío más grande de mi carrera hasta ese entonces, sino también a nivel personal. Yo para ese entonces ya había participado en 8 películas más o menos, pero nunca a cargo de todo el equipo de animación y nunca con un director como Campanella ni con el volumen que iba a tener todo el proyecto. Para mí fue realmente de los proyectos más difíciles, desafiantes, agotadores y gratificantes también en los que participé. Crecí mucho como profesional y como persona, porque uno, no sé si a todos les pasa esto, pero esa sensación que uno tiene de no ser lo suficientemente bueno, o de que uno sentir que es un fraude y que lo van a descubrir, o que no está a la altura de las circunstancias. Y fue como enfrentarme todos los días a eso. En la película llegué a tener un equipo de 35 animadores, gente de Argentina, de Colombia, de diferentes partes de España, vino gente, hasta el final, gente que había trabajado en DreamWorks inclusive, y gente que había animado en películas como El Gigante de Acero, y, o sea, gente que uno admiraba. Y tener que llevar adelante ese proyecto y estar a la altura de alguien como Campanella, la verdad que fue un desafío, una prueba diaria a la que me tuve que enfrentar, pero que me permitió crecer un montón, conocer gente maravillosa y de lo más variada, y la verdad que es uno de los proyectos de los que más orgulloso me siento por el resultado final y por todo lo que fue el proceso para el equipo y para todo el estudio. La verdad que fue una experiencia muy, muy gratificante. Había profesionales, no solamente animadores, ¿no?, de todo el mundo. ¿Algún chileno? Sí, hubieron. Teníamos, por ejemplo, el estudio tenía 2 pisos. Y en la parte de la escalera, cada vez que llegaba alguien de una nacionalidad nueva, comprábamos una camiseta de fútbol y la pegábamos desde ese país. Y al final terminó siendo un combinado del mundo con camisetas de todas partes del mundo. La verdad que fue muy interesante, no solamente porque nos permitió conocer gente que uno no hubiese conocido de otra manera, sino que el trabajar con gente que venía de otras industrias permitió que todos aprendamos mucho, y la verdad que siento que nos subió el nivel a todos. Fue la verdad que un intercambio muy, muy intenso también, porque fueron 3 años de darle y no parar, pero ya te digo, de mis más amigos que tengo hoy en día son gente que de ahí, y puedo decir que tengo amigos desperdigados por todo el mundo que los conocí en Metegol. Cuando se hizo la película se suponía que era el despegue de la animación latinoamericana con estándares internacionales, ¿no? Como que decían, después que vean la calidad con que se puede producir al precio que se puede producir en Argentina, y eso se podría extender a otros países de la región, iba a haber un despegue de la industria de la animación, pero eso no pasó o está pasando muy lento. ¿Cuál sería, según tú, la razón? Creo que hay varios motivos. El principal es
por ejemplo, nosotros durante la película había un cálculo que ya estaba estipulado que en Argentina le fue súper bien. La verdad que batió todo tipo de récords, pero sabíamos que aún si hubiese ido todo el país, los 45 millones de argentinos, a ver la película 2 veces al cine, aún así no recuperabas la inversión. ¿Con cabritas o sin cabritas? ¿Con palomitas o sin palomitas? No sé, eso habría que preguntarlo, pero aún así no alcanzabas a recuperar la inversión. Lo cual creo que habla de que una industria en Argentina, una en Chile, industrias separadas, no da la cantidad de gente y la exposición que tiene como para realmente poder generar que todos los años se produzca en Argentina al menos una película, o en Chile o en otros lugares. Por eso creo que sí, hay que replantear un poco la manera en la que se enfoca eso, porque, por ejemplo, Metegol terminó costando 20 millones de dólares, que fue el presupuesto más grande, bla, 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 bla. Pero si vos tenés una película de 20 millones de dólares, por lo menos tenés que gastar otros 20 en promoción, en difusión, en prensa. Y la verdad que eso es algo que es muy, muy difícil de acceder. Inclusive el presupuesto que llegó a tener Metegol comenzó con 4 millones, que todos dijimos, con esto no. Leímos las primeras 10 páginas de guión en donde había 15 personajes de Metegol corriendo por ahí y dijimos, bueno, con esto no te va a alcanzar. Y se dio una serie de circunstancias con Campanella, que venía de ganar el Oscar, y su primer película de animación, que permitió acceder a ese presupuesto, pero me parece que fue también una sumatoria de circunstancias que no se dan constantemente. Entonces me parece que sí, el desafío como industria, y me refiero no solamente como industria argentina, sino como industria de animación a nivel latinoamericano, es encontrar otra manera de abordar el tema. Me parece que si seguimos por el mismo camino vamos a tener los mismos resultados. Volviendo a Juan José Campanella, que es un director de acción real, ¿no? Live action, y para meternos un poquito en el tema de las emociones, tengo la idea de haber conversado hace tiempo de esto contigo, de que uno de los principios fundamentales de la animación es la exageración, ¿no? Camilo José Cela, ¿no? ¿Quién dice esto? Pensar es exagerar, o sea, para los seres humanos la exageración es importantísima. Sin embargo, me da la impresión de que en la película le bajaron un poco a ese punto. Cuéntame un poquito de cómo era la dirección de actores de Juan José Campanella. Bueno, en primer lugar, sí, cualquiera que haya visto y conozca el trabajo de Campanella, además es un gran director, un gran editor, es un increíble director de actores. Nosotros las referencias que nos daba para los planos, veíamos películas de Orson Welles y decían, quiero capturar esto y que este personaje actúe de esta manera. Y decís, bueno, y una cosa que buscaba mucho y que tiene en todos sus trabajos tiene una honestidad y un factor muy genuino y muy humano que muchas veces en animación, para por ahí hacerlo más atractivo a públicos más infantiles o algo así, tiende a exagerarse mucho, lo cual le quita, puede ser divertido para ver en pantalla, pero le quita cierto, no voy a decir realismo, pero cierta humanidad. El foco de él siempre fue en que se sintiese genuina, en que se sintiese honesta la película. Recuerdo que me parece que el feedback que más veces dio en toda la película fue menos animación, menos animación. Hay un plano puntualmente que es uno de mis planos favoritos, que fue de los primeros que empezamos a animar, que están el personaje humano, Amadeo, y el Capi, el principal de los muñequitos. La noche previa al partido están ahí como discutiendo, entonces el Capi está tratando de darle ánimos, como bueno, mañana vamos a triunfar, no sé qué. Y Amadeo, que está completamente devastado, y dice, no servimos para nada, no sé qué, y encima vos sos un muñeco de juguete. Y hay un plano, que es un primer plano del Capi, en el que él está escuchando lo que le dice Amadeo. Y lo único que hace es, comienza el plano con él como con cara de entusiasmo, y mientras lo escucha, trata de mantener la sonrisa, pero se le va desarmando, aún tratando de mantener esa sonrisa. Es un plano de unos 10 segundos más o menos, en el cual el personaje no hace prácticamente nada más que y tratar de mantener una emoción que por dentro se derrumba. De ese plano, que digo, tenía muy pocos keys y se movía muy poco, de ese plano debemos haber hecho unas 45 versiones. Y siempre era
menos animación, menos animación, menos animación. Hay un momento de decir, ¿cuándo? O sea, lo próximo es ponerlo ahí y no tocarlo. Pero uno ve la progresión de ese plano y es increíble la fuerza que tomó, la honestidad que tomó y el impacto que tiene ese plano. Entonces creo que él hacía mucho hincapié en eso, en que realmente se sintiesen genuinos y no simplemente muñequitos que ven bonito en pantallas que están diseñados para venderte muñecos a la salida. Hablemos de otros proyectos más actuales. Uno de los últimos es cortometraje Melita, en España, que está realizado para realidad virtual. ¿Qué diferencias ves entre trabajar para realidad virtual y para la realidad cinematográfica, en que el plano es el punto de vista del director? Uy, eso fue la verdad que una experiencia increíble. En primer lugar, porque no sé si han tenido oportunidad de probar realidad virtual, pero realmente es... Sí, hasta que podría estar hablando durante horas, que hasta hay que probarlo y realmente poder experimentarlo. En el caso de Melita, teníamos primero el desafío de que uno en un proyecto animado tiene planos. Tenés plano medio, en el cual tenés un primer plano en el cual los pies del personaje no los ves. O cortás otro personaje y estos no están. Acá, uno al tener el casco de realidad virtual, es como animar animación pero para una obra de teatro. Imagínate que uno las escenas las ve como si estuviese en medio. Entonces teníamos que animar a los personajes de cuerpo entero y el que estaba hablando y el otro que estaba escuchando también tenía que estar ahí. O sea, no podías como dejarlo quieto porque uno nunca sabe dónde está mirando el espectador. Esto también plantea otros desafíos que es en realidad virtual, como realmente logra engañar los sentidos del cerebro. Uno tiene una sensación espacial como la que tiene en cualquier lugar al que uno va. Entonces por eso es muy delicado cuando uno hace un corte. Imagínate estar acá y de pronto en otro fotograma estar en otro lugar. El cerebro se sacude y no es una sensación muy agradable. Entonces no podíamos tener cortes. O sea, las escenas eran escenas largas que fundían a negro o buscamos transiciones suaves, pero de pronto estamos hablando de escenas de 3.000 frames, 5.000 frames, de dos personajes que había que mantenerlos vivos, interesantes y actuando y transmitiendo emociones, lo cual era muchísimo trabajo. Al mismo tiempo, al ponerse trabajar con un plano, con un personaje dentro de la computadora, del monitor, exportarlo al programa y de pronto calzarte los cascos y sentir que lo tenés parado enfrente, es una sensación indescriptible. Es muy, muy, muy extraño y fascinante ese muñeco que uno animó ahí, de pronto tenerlo enfrente y realmente sentir que es una persona que está ahí. Ya te digo, fue una experiencia genial, llena de desafíos increíbles y fue la primera vez en mucho tiempo que volví a tener esa sensación de decir, no tengo idea cómo hacer esto. Y de descubrir y probar y de esa manera encontrar soluciones a desafíos nuevos que uno no tiene en un lenguaje tradicional cinematográfico. Hablando de desafíos, actualmente estás en un proyecto que es el que nos vas a mostrar en el próximo video, que se llama Proyecto Más. Se mezcla animación, emociones, pero no en pantalla, ni en realidad virtual, ni en videojuegos, sino que en la vida real. Cuéntanos un poquito de este proyecto, y si es un proyecto o ya es una realidad. Es una realidad que se llama Proyecto Más, así que también es un proyecto, pero sí, Proyecto Más surge... Me di cuenta que después de 20 años de estar trabajando en animación, estaba trabajando para mí. Para crecer en mi carrera, para evolucionar como director de animación, como artista. Pero yo no sé si es una cuestión o de la edad o que uno... Sí, en algún momento comienza a hacerse preguntas, mejores preguntas, diría yo, que comencé a sentir que, bueno, ok, tengo todo este conocimiento y todo esto que fui acumulando en estos 20 años de carrera, pero sentía que tenía que hacer algo con eso. Que sí, simplemente conseguir trabajando no me alcanzaba. Te voy a contar algo así, bastante personal, si querés. Si se quiere, que es... Yo de chico soñaba con ser animador de Disney. Veía las películas y me vi a Aladdin cuadro a cuadro 600 millones de veces, y El Rey León también, pero al fotograma.
Y recuerdo una vez que con mi familia habíamos viajado a los parques de Orlando, y yo tendría 16, 17. Y ahí tienen un estudio, que en ese momento era uno de los estudios que estaba haciendo Mulan. Entonces yo cada vez que, fui y hacía el tour y veía los tableros y decía, acá es donde quiero estar. Me acuerdo que pedía las hojas para mandarlo, ¿viste? Digo, ¿qué es lo que tengo que mandar? ¿Cuáles son los requisitos? Y bueno, cuestión que estábamos en la atracción de La Bella y la Bestia, que básicamente es un anfiteatro en el que en funciones de media hora te cantan las canciones de película, te cuentan ahí un resumen de la historia. Y recuerdo que estábamos en la fila esperando, había un sol abrasador e íbamos a entrar en la siguiente función. Entonces se escuchaban las canciones de la función que estaba terminando. Y en ese momento me pasó algo, fue la combinación de escuchar la música de la película, el recuerdo de ver la película, el estar ahí y tener el estudio de animación ahí y decir, esto se hace acá. No sé, hubo un momento en el que experimenté una sensación muy como un subidón interno. Yo lo describo, la mejor manera que tengo para describirlo es como piel de gallina, pero del lado de adentro. Fue como, sentí como Y me acuerdo que en ese momento, de alguna manera supe y dije, el sueño de mi vida no es que un estudio u otro me pague el cheque a fin de mes. Yo lo que quiero hacer es que otra gente sienta esto. Poder hacer con mi trabajo que otra gente experimente esta sensación. Y durante todo este tiempo siempre perseguí eso a través de la animación. Y llegué a un punto en el cual dije, bueno, eso no es suficiente. Tenía que haber una manera mucho más directa de poder transmitir esa sensación y que fue una sensación súper inspiradora. Sentí que toqué como algo, no sé, alguien religioso dirá que es una experiencia religiosa, no sé, pero fue una sensación que no había experimentado nunca. Y esto del Proyecto Más surge de decir, bueno, es una manera de apuntar a eso de una manera más directa, sin tener que pasar por toda la burocracia que tienen los estudios y el tiempo que lleva la animación también. Así que desde ahí surgió esta inquietud de empezar a devolver y empezar a compartir lo que uno ha cosechado en estos 20 años para compartir y que todos puedan llegar a tocar eso. Fantástico. Una última pregunta formal. Bueno, es con respecto a Chile. Lo que has visto, has estado en el Festival de Bio Bio, en Animación Emergente, has visto lo que se está haciendo en Chile y en Latinoamérica también, y luego has venido aquí a la Universidad de las Américas, has estado con la gente de Punk Robot en el estudio, has estado con egresados de la carrera haciendo un taller de animación, has visto las instalaciones. ¿Qué te pareció en general cómo se está montando una escuela de animación aquí en Chile? Mira, es una pregunta súper interesante y creo que mi respuesta puede aportar algo nuevo o diferente. Y es, es desafiante y es difícil generar una industria y capacitar gente. Digo, eso es un desafío que está presente en todos lados. Pero sí una cosa que noté, y por ahí uno al estar tan cerca no llega a verlo. Pero yo viniendo desde afuera les puedo decir que noto que hay como hay mucho lugar donde uno puede aprender. Hay muy buenos profesores, hay muy buena infraestructura, hay montones de escuelas y universidades y he recorrido las salas de esta universidad y he visto todos con sus tabletas y montones y equipos y recursos y mismo el edificio es precioso, súper cómodo y digo, eso en Argentina no lo tenemos. Ese nivel de preparación y de recursos para darle a las generaciones nuevas no está. Así que la verdad que es súper alentador, me pone muy contento y muy feliz ver que haya tanto, obviamente nunca es suficiente y siempre hay más para hacer, pero que haya tantos recursos y que haya tantas opciones para cualquiera que quiera lanzarse a esta carrera y a esta vida dentro de la animación. La verdad que me llena de alegría ver que hay tantas oportunidades para la gente que quiere
empezar. Vamos a hacer un set de preguntas rápidas. Dale. Solamente 25. Perfecto. Me dijeron que no dijera cuántas eran, pero tuve que decirlo. Entonces, términos pareados. Buscamos un nombre real para esto y no sacamos nada en limpio. El Internet, que tanto tiene, a veces se queda corto. Entonces, términos pareados. Una cosa u otra, ¿ok? Perdón, ¿qué quiere decir pareados? ¿Mac o PC? PC. 2D o 3D. 2D. ¿Pixar o Laika? Laika. ¿Videojuegos o leer? Leer. ¿Dibujar o leer? Dibujar. ¿Trabajar online o trabajar presencial? Presencial. ¿Tu película de animación favorita? ¿Una sola? Es muy difícil. Una de las 5 favoritas. Voy a ir con... No hay una. Bueno, voy a elegir una que es un clásico, que es una película que cada vez que la veo, lamento que dure tan poco y digo, ojalá durase 25 horas, 24 horas esta película para poder vivir constantemente ahí adentro, y es Mi vecino Totoro. No hace falta decir mucho más. Mira, una vez me dijeron, la felicidad es dormirse una siesta en la panza de Totoro. Y... ¿Película de acción real favorita? Las aventuras del barón de Munchausen. ¿Cómic favorito? Mouse. ¿Palabras de cierre favoritas? Muchas gracias. Muchas gracias.